ayuntamientos con otros y demás, ¿no? Entonces, por eso sí que yo os pediría sobre todo pues, la participación en las diferentes fases del proceso que explicará Raquel, sobre todo esta primera fase previa, porque bueno, que verano es, hay muchas personas de vacaciones, pero nuestro trabajo no para. Entonces se va a hacer un trabajo sobre todo durante el verano de recabar muchísima información, porque nuestra voluntad es a partir de septiembre, entre septiembre y octubre, iniciar la celebración de las mesas de trabajo, y lo que queremos es que estas mesas de trabajo sean lo más productivas posibles. Entonces, para ello, el recabar toda la información previa que nos podáis proporcionar es fundamental. Es decir, la idea es que estas mesas de trabajo se realicen ya para trabajar propuestas concretas, necesidades concretas, que podamos agrupar los municipios pues, no solo por temas territoriales, lógicamente, ¿no?, sino también pues, por similitud en políticas a desarrollar, inquietudes, etcétera. Entonces, para eso vuestra participación y el volcado de toda la información que se os pida mediante pues, bueno, la encuesta y diferentes fases del proceso que luego os explicarán, pues es fundamental para nosotros. Y nada, doy paso a los que realmente os van a explicar cómo va a funcionar todo, y espero que sea una jornada provechosa. Gracias. Gracias, Elga, por la introducción, lo explicas muy bien y bueno, por contar con nosotros también para elaborar esto y para presentarlo, ¿vale? Entonces, bueno, si os parece, ahora enseguida voy a compartir pantalla, así que aquí de Nasubinsa ahora mismo estamos Andrea Goñi, que ya es del equipo del Ursaria de Nasubinsa, y yo que soy Raquel Zuleika, que soy dentro del Departamento de Vivienda, la responsable del área de fomento de rehabilitación, también de Nasubinsa. Somos parte del equipo que está trabajando en esto que os vamos a presentar ahora, ¿vale? Agradeceros igualmente que estéis en este día y hora, pues los tiempos son los que son, y la verdad, tanta acogida y participación, pues os lo agradecemos y lo recibimos muy positivamente. Entonces, como ha dicho Elga, esto os voy a compartir pantalla, ¿vale?, con una presentación. Sí que os diré que os lo vamos a pasar, ¿vale? A ver, aquí. Esto es. ¿Se ve bien? Sí. Roberto, vale. Os diré que os vamos a enviar la presentación, os enviaremos un correo resumen y que también la sesión se graba, por lo tanto, tanto si queréis volver a recurrir a la información que se ha aportado y que se explica hoy, como difundirlo a otros ayuntamientos o bueno, técnicos municipales, lo que consideréis, pues vais a disponer de esta información, ¿vale? Igualmente, al final de la presentación aparece un correo de vivienda@nasubinsa.es por si quisierais realizar aportaciones, solicitar esta documentación si no la habéis recibido, bueno, lo que consideréis, ¿vale? Eso a vuestra disposición. Entonces, paso un poco a explicar. Sí que, como ha dicho Elga, hoy es como la primera sesión de lanzamiento, ¿no?, para entidades locales de esta estrategia de vivienda rural. Al final se ha querido, tanto por Gobierno de Navarra pues como por el equipo que trabajamos en ello, contar con las entidades y agrupaciones locales desde el principio de esta estrategia. Veremos al final un poco que hay distintos grados, ¿no?, de participación, pero sí que hoy es un poco haceros partícipes de que se está trabajando en esta línea, que veáis a grandes rasgos las líneas de trabajo, las intenciones y las fases que van a conllevar, y que también pues seáis conscientes de que llamaremos a vuestras puertas, igual que hoy, pues en otros momentos para ir trabajando y desarrollándolo con vosotros, y sobre todo al final sois quienes tenéis la perspectiva más rural, ¿no?, y la realidad más directa del territorio. Entonces, todas valoramos esta información para el desarrollo. Entonces,
esa estrategia. Aquí un pequeño resumen, ¿no? Al final vamos a ir al contexto, cuáles son las claves de este planteamiento, las fases de trabajo, ese diseño final de la estrategia rural y los, entre comillas, resultados, ¿no? Esperados, las líneas de trabajo o estratégicas que saldrán de aquí, y esa gobernanza y participación que aunque sea el último punto, es transversal en todo el proceso de la estrategia, ¿vale? Entonces, llevamos trabajando en esta estrategia rural desde mayo, está previsto pues, en este periodo de mayo-diciembre de 2025, también por lo que ya introducía Elga, ¿no? El poder prever líneas y partidas presupuestarias por su parte, bueno, pues un poco tener una base estudiada y participada para ello, y en esa gobernanza y participación entra una figura importante que es la mesa de vivienda rural. En sí, a ver, esto, así. En sí, al final el objetivo es desarrollar soluciones para el problema de la vivienda en entornos rurales, ¿no? El propio nombre lo dice, pero incidimos. Y lo que se busca un poco es potenciar, mejorar y dar respuestas a la vivienda rural, respondiendo a una necesidad territorial, ¿no? Esto al final es una necesidad de por sí de los territorios rurales, ya sea por estar en riesgo de despoblación, por la crisis de la vivienda en general, o también incluso por destensionar esas zonas que son más urbanas dentro del propio mercado tensionado. El potenciar la vivienda en lo rural pues contribuye a esto, ¿no? Entonces, al final son muchas las líneas positivas de trabajar en esta línea, y por eso es el para qué, ¿no? del encargo. De hecho, en las zonas en el plan de medidas de las zonas de mercado tensionado que ya citaba Elga, está esta medida la medida 44, no sé si la habéis visto, aquí os la he incluido, ¿vale? Y a grandes rasgos, bueno, pues es este diseño de la estrategia rural, que es lo que hoy presentamos, está enfocado en los municipios que no han sido declarados zonas de mercado tensionado. Sí que un debate incluso que tenemos entre nosotros ya sobre la mesa es qué significa ruralidad, dónde está el corte, ¿no? En lo que a vivienda respecta. Entonces, bueno, pues ahí esto se irá definiendo y acotando. De momento sí que está sobre la mesa el ver exactamente cuáles son esas ruralidades, ¿vale? Al final también somos conscientes de que la ruralidad de Navarra es muy diversa y que no es lo mismo una zona media que una zona de Pirineo, de montaña, y dentro de estos, a su vez, por mucho que haya municipios que estén contiguos, pueden ser muy diseminados, algo más urbano, ¿no? En lo que a vivienda respecta. Entonces, bueno, aquí ese concepto de rural, una labor es, me estoy anticipando un poco, pero una labor es definirlo, ¿vale? Por si ya lo estáis pensando. Bueno, por eso esa creación también de la mesa de vivienda rural, coordinada tanto con entidades, agrupaciones locales y supramunicipales, que son un poco quienes estáis convocados hoy, y también con direcciones generales, que entendemos que tiene que haber una colaboración, no solo con la de vivienda, sino ordenación del territorio, administración local y despoblación, ¿no? Y obviamente pues para ir a esas particularidades y realidades del territorio. Entonces, un poco las claves del planteamiento es, para empezar, partimos de experiencias previas, ¿no? De trabajo con agentes territoriales, tanto en el Departamento de Vivienda como en el de Lursaria, de Nasubinsa. Sí que obviamente esto nos da una base, ¿no? de trabajo hacia la que queremos seguir. Por otro lado, también lo vemos y lo hemos planteado como una oportunidad de consolidar esa metodología de colaboración y participación, incluso llevarla más allá. Es decir, quizás hasta ahora se ha trabajado en líneas paralelas, muchas veces con puntos en común, otros igual no tanto. Ahora es una colaboración tanto interna como externa, ¿no? Es así como se plantea y hemos planteado todo este trabajo, y desde el territorio, como ya he dicho. Igualmente, bueno, lo que se va a valorar en esta planificación estratégica es
seguir un criterio ordenado, es decir, hasta ahora ha habido muchas medidas, programas, iniciativas, ¿no? Respecto a la vivienda, respecto a lo rural, a veces vivienda rural, bueno, un poco todo, pero sí que quizás han venido más de manera separada, un poco como ha surgido según la situación. Lo que se ha valorado esta vez es que estamos en un momento en el que ya se han testado y realizado muchas líneas. Estamos en un punto también muy crítico en lo que respecta a la vivienda y por ello esta planificación estratégica nos parecía que tiene más sentido. Es decir, ver qué se ha hecho, valorarlo bien y a la hora de plantear esta estrategia de vivienda rural, medidas concretas y una planificación, pues que sea de una manera lo más ordenada posible, ¿no? Y puede responder tanto a ver fortalezas que se puedan replicar, ¿no? Que debamos mantener, o que se deban mejorar o adaptar, ¿no? Incluso evitar, valorando un poco lo que se ha hecho y la respuesta que ha tenido y por supuesto innovar, ¿no? Pero también reforzando lo existente que ya funciona, ¿no? Un poco todas estas 4 patas en general es una de las ideas que teníamos claro en el equipo. Y ya entrando en las fases de trabajo, en general son 2, estas que veis más en clarito, ¿no? El análisis y diagnóstico y el diseño de la estrategia. Para llegar al análisis y diagnóstico está este diseño del plan de trabajo, la identificación de agentes clave, ¿no? Que un poco empezamos hoy con eso, ¿no? En este lanzamiento, ya la definición de la mesa de vivienda rural que llegará y ahí con todas esas herramientas es como se llega al análisis y diagnóstico, ¿vale? El cual pues se presentará y difundirá hacia afuera y lo mismo haremos a partir de ese punto. Diseñar la estrategia con lo que definamos, analicemos y con lo que se recoja también de vuestra parte para diseñar la estrategia, donde pues también ahí habrá una parte de participación, ¿vale? Dentro de ese análisis y diagnóstico, en el análisis, como he anticipado, vamos a analizar programas forales. Aquí hemos puesto algunos, obviamente hay muchos, ¿vale? Los programas de alquiler, de las subvenciones Emancipa, de la vivienda protegida como tal, creación de vivienda, la rehabilitación, las subvenciones en otras líneas de subvenciones que ya se implementan, ¿vale? Y por otro lado, también programas, aquí no los he incluido, pero programas que igual se están llevando a cabo en la zona del Pirineo, ¿no? Esto, como hacemos también intercambio y conocemos entre Lusaria y vivienda bastante lo que se está haciendo en el territorio, pues hemos intentado recoger todo lo que hay, ¿vale? Sí que obviamente si creéis que estáis trabajando en alguna línea en este sentido y que quizás se nos pueda escapar, abiertos y dispuestos a que nos lo hagáis saber para no dejarnos nada, ¿no? Y luego también estamos estudiando otras iniciativas o programas de otras comunidades autónomas. Estamos hablando ya con estas, bueno, tampoco vamos a abrir un campo tremendo, pero sí que con esas ya estamos viendo pues diferentes programas que están trabajando, ¿no? En La Rioja pues hay un programa de alquiler de vivienda joven rural, en Galicia un tema de las aldeas en riesgo de despoblación, bueno, son diversas, ¿no? Depende un poco de la zona. Y con esto, pues al final, en lo que vamos a derivar es en unas fichas análisis, ¿no? que de algún modo nos permitan comparar unos programas u otros, tanto cómo han funcionado como las conclusiones y resultados, ¿no? También a nivel cuantitativo de los recursos que se necesitan, del impacto económico que han conllevado. No, depende un poco de cada programa, pues para poder estudiarlas, compararlas bien y
incluso pues detectar esos puntos clave y esos patrones que pueden existir, ¿no? Y que algunos pues igual ya los que trabajamos en el territorio pues podemos empezar a intuir, bueno, pues tenerlos recogidos y contrastados. Y ahí está un poco esa parte de interpretación, ¿vale? Pero en sí es llegar a esas conclusiones generales de lo realizado. ¿Vale? Y con eso pasar al diagnóstico, en él determinar las necesidades, caracterizar vivienda y población y ese diagnóstico de oferta y demanda. Ponemos con perspectiva amplia porque a veces cuando se dice oferta y demanda se piensa en el término mercado de la vivienda o parece que es solo compra-venta, ¿no? Parece solo obra nueva también. Entonces, lo de la oferta y demanda realmente es mucho más amplio. No tiene por qué responder a la oferta de compra-venta, sino también a lo existente, las condiciones de habitabilidad, los edificios en desuso, bueno, va un poco más allá, ¿vale? Aunque lo pongamos así, sí que queríamos aclararlo. Y esto no en general en Navarra, sino lo que nos va a dar es esa zonificación y un DAFO, ¿vale? La zonificación lo ponemos entre comillas, ¿por qué? Porque aunque como hemos dicho antes, la ruralidad igual no responde directamente, y además es que sabemos que seguramente sea así, no responde tal cual a un ámbito geográfico, sino que hay tipos de ruralidad de vivienda en distintos municipios, por mucho que geográficamente puedan ser contiguos, ¿no? Entonces, esa zonificación realmente es una especie de caracterización de vivienda rural que puede responder a ámbito geográfico y no, ¿vale? Y en todas esas zonas, pues ver qué necesidades determinadas tienen, esa caracterización de vivienda y esa oferta y demanda, que no será la misma claramente, ¿no? Entonces, al final, lo que nos lleva a este diagnóstico es a comprender bien el problema, las causas, los efectos y la distribución territorial, para hacer esa planificación posterior que nos lleve a una coherencia de propuestas, de intervenciones, de planes o iniciativas y ajustadas al público objetivo, ¿no? Y luego también, desde luego, cuando se hace ese primer paso, ¿no? de ser coherente y de ir un poco al grano con unas medidas efectivas, pues también se aprovechan los recursos locales, ¿no? A la hora de diseñar soluciones adaptadas y de ir a la realidad, potencial y demanda de cada ruralidad, pues obviamente ayuda a optimizar esos recursos locales y, bueno, pues dicho así como en bruto, no irá a golpe de proyecto, ¿no? Y con eso ya llegaríamos al propio diseño de la estrategia, ¿vale? Que tiene diversas fases, ¿no? Empezamos con esos problemas ya detectados, ¿no? El qué se quiere solucionar claramente, los objetivos que se quieren conseguir. Ya con eso unas líneas estratégicas, ¿no? Que las líneas estratégicas al final son lo que veis ahí a la derecha, una agrupación temática de medidas, de líneas de trabajo que se ve que son una respuesta a esos objetivos y problemas analizados previamente, definidos previamente, y con eso llegar a definir un programa con una batería de medidas concretas, ¿vale? Esa línea estratégica, por ejemplo, de alquiler en X zona, ¿no? ¿Cómo se trabaja? Pues con unas medidas concretas que pueden ser una batería de medidas que luego deriven en resultados, ¿no? De esas medidas no todas necesariamente se tienen que implementar. La cuestión de esa estrategia rural es llegar a definir esa batería de medidas y después valorar tanto por gobierno como por entidades locales, bueno, un poco por quien le corresponda aplicarlas, ver cuáles se implementan y cuáles no, ¿no? O igual algunas se implementan con mayor inmediatez, otras son a medio plazo y otras a largo plazo. Esto nos lo irá dando el propio trabajo, ¿vale? Y obviamente en esos resultados pues habrá unos mecanismos de implementación y ese seguimiento y evaluación de lo implementado para valorar, ¿no? Tampoco, es decir, vamos a ser
críticos o no demasiado positivos con nosotros mismos, podemos dar en el clavo o puede no estar tan ajustada el resultado. Lo valoraremos y lo evaluaremos para si hay que hacer pues mayor trabajo, ¿no? En ese sentido. Y un poco por aterrizarlo, ¿vale? Aunque obviamente no está hecho todo ese análisis y diagnóstico, estamos trabajando en ello, pero sí que para que lo veáis un poco más material, esas medidas de respuesta, ¿no? Pueden ir en cuanto a vivienda pública, pero también privada, hacia el alquiler o hacia la propiedad. Promoción de vivienda, también rehabilitación. Es vivienda en su amplio concepto, ¿no? Y como he dicho, pues serán específicas para cada tipo de ruralidad, para esa zonificación que hablábamos, y habrá algunas que puedan aplicarse con mayor inmediatez, quizás porque son algo que ya existe pero se desconoce, ¿no? Por ejemplo, o porque no requiere de financiación o porque, bueno, X, y otras que puedan ser más a medio o largo plazo. Por ejemplo, ¿no? Puede haber líneas de subvención o de financiación, pero no solo, puede haber temas de regulación normativa o, por ejemplo, financiación o subvenciones que ya existen que requieran de adecuarse a una ruralidad concreta. Puede haber medidas que no sean directamente de vivienda, que por eso es por lo que se crea también la mesa de vivienda rural, y que tengan que ser pues un poco interdepartamentales, ¿no? Cohesión territorial, administración local, bueno, y entendemos que también que va a haber un poco de cada este tipo de soluciones o de respuestas, ¿no? Y luego otras que puedan ser que no tengan nada que ver con normativa ni con financiación, sino con capacitación, es decir, apoyo técnico o administrativo al propio sector público o incluso al privado, ¿no? Pues a los ayuntamientos, a la población. Entendemos que también esto es por ejemplo, estas serían un poco más inmediatas, ¿no? Seguro. Esto es un poco lo que nosotros vemos que puede desarrollarse a partir de esta estrategia, obviamente, o lo que pueda surgir en el proceso, ¿no? Quizás hacemos todo el trabajo del análisis y el diagnóstico, recogemos todas vuestras perspectivas, hacemos ese trabajo conjunto y llegamos a la conclusión de que algo que hemos puesto aquí no es, o que sí, pero, ¿no? Bueno, la idea de hoy es contároslo para llegar hasta aquí con vosotros, ¿vale? Y en ese con vosotros, pues es esta gobernanza o participación que puede tener estos distintos grados, ¿no? Ahora mismo estamos en ese punto de informaros, ¿no? No estamos recogiendo como tal vuestras perspectivas, impresiones, experiencias, pero sí que habrá ese punto, ¿no? Esa consulta, habrá momentos de mayor colaboración, implicación. Bueno, al final la participación va a tener distintos grados según el momento y la tarea, pero la va a haber, ¿vale? Hoy es un poco ese punto de partida. Y bueno, pues ya lo hemos dicho, pero al final se busca un modelo abierto y colaborativo, ¿vale? Tener transparencia y que haya un seguimiento continuo, bueno, pues para que las soluciones sean sostenibles y efectivas en el tiempo, ¿no? Y para eso está mesa de vivienda rural que ya hemos citado. Las claves es implicaros a los agentes clave, ¿no? Contrastar, y que al final esto nos sirve para contrastar y para enriquecer todo lo que es la estrategia de vivienda rural y tener, por supuesto, vuestra perspectiva rural, ¿no? Herramientas para esta participación, pues habrá varias, sesiones como la de hoy, reuniones y entrevistas, grupos de trabajo, difusión y recogida de propuestas, encuestas, ¿no? Y también pues dinamización hacia afuera, ¿no? No solo los que estamos aquí, sino más allá. Y bueno, pues con distintos agentes clave, ¿no? Que ya hemos ido diciendo a lo largo de la presentación. En esta, un poco por poner hitos, ¿vale? Aquí hay un esquema en general de esta estrategia rural que ha hecho Andrea, mi compañera, y que, por resumirlo,
Hoy estamos en este evento de lanzamiento que veis aquí a la izquierda, 4 de julio, ¿vale? Estamos con la fase de análisis y diagnóstico y para esta elaboración de análisis y diagnóstico, a lo largo de julio lo recibiréis por email, ¿vale? Os enviaremos un cuestionario online que se está elaborando. Sí que es muy importante que lo cumplimentéis. No queremos tampoco, o sea, nos parece muy importante la participación y gobernanza, pero tampoco queremos freír a los ayuntamientos y a todo el que vaya a participar a dedicar muchísimo tiempo y que luego pues os canséis o no dispongáis del tiempo sino que bueno, pues por eso hacemos esta sesión de lanzamiento, para notificaros que esto lo recibiréis, que cuando os pidamos colaboración, ya sea participar en una mesa de trabajo o cumplimentar una encuesta, pues que sepáis de qué trata el tema, ¿vale? Y que pues es muy importante para nosotros que en esto que hemos planteado vuestra participación, pues efectivamente lo hagáis, ¿vale? Entonces, como primerito, ese julio de encuestas online, ¿vale? Después, en torno a septiembre, es cuando ya estará el diagnóstico, o por lo menos un primer borrador del diagnóstico definido, donde podamos exponerlo, compartirlo con vosotros y también un poco recoger vuestras impresiones, ¿no? Y obviamente por eso decimos borrador, porque bueno, pues ahí estamos abiertos a si hay que matizar o corregir alguna cosa, y con eso entrar ya en la fase de diseño, que estaría más en septiembre, y que en esta fase de diseño pues hay unos grupos de trabajo que seguro habrá alguna sesión en septiembre. Puede ser que las haya más, ¿vale? Pero prioritariamente está esa ahí para ese diseño de la estrategia rural, esa definición de objetivos y necesidades de programas, sobre todo programas y medidas y de la estrategia, pues contar con estos grupos de trabajo, con una representación territorial, ¿vale? Y con eso llegaríamos pues a un borrador y a esa entrega final, ¿vale? Ahí ya sería un poco más trabajo interno nuestro del equipo de Nasubinsa, junto con el gobierno y con vivienda y con la mesa de vivienda rural si se requiriera, pero bueno, para llegar a ese objetivo de diciembre y una estrategia de vivienda rural, ¿no? Y esto es un poco todo, ¿vale? Vemos que es súper importante quedaros con este mensaje y estas últimas diapositivas de los hitos, y que al final queremos crear esto desde y para el territorio, que es muy importante que participéis y que, como hemos dicho al principio, pues que os pasaremos la presentación, la grabación de la sesión y una encuesta, y luego ya futuras convocatorias pues las iréis recibiendo, ¿vale? Tenemos vuestros contactos, también recordaos os recuerdo el email de vivienda@nasubinsa.es por si queréis consultar cosas, aportar programas e iniciativas que estéis trabajando, análisis o diagnósticos también, porque lo recibiremos encantadas y también para tenerlo en cuenta, pues es producente para todas. Vale, pues si no hay más preguntas o tenéis que reposar y hacer preguntas en otro momento por correo, ¿vale? Agradeceros ya vuestra asistencia y que bienvenidas vuestras aportaciones y seguiremos en contacto, ¿vale? Y gracias, Elga, también. Gracias a vosotras por haber explicado muy bien, y gracias a todos por haber participado, y bueno, seguimos trabajando. Gracias. Agur, eskerrik asko.